Historia de la filosofía. Falibilismo y racionalismo crítico por Luigi Lentini. Volumen 4, 126, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 2, capítulo 4. Popper, 990. Génesis y desarrollo del conocimiento. Como es sabido, Popper diferencia claramente entre dos distintos problemas del conocimiento. Por una parte, el problema lógico, epistemológico y metodológico de la validez del conocimiento, incluida la cuestión de la justificación de la preferencia entre teorías rivales, que es el único tipo de justificación posible. Por otra, el problema factual del génesis y del desarrollo del conocimiento. Hasta aquí hemos tomado en consideración el análisis que él lleva a cabo sobre el primero de estos dos problemas. Ahora debemos ocuparnos de su investigación acerca del segundo. Popper, en efecto, aunque considera fundamentales las cuestiones de valor, también explora ampliamente el proceso efectivo de adquisición del conocimiento. Ante todo, porque le parece un problema fascinante, cuya clarificación contribuye de modo importante a la comprensión de aquel gran milagro del universo, que es el conocimiento humano. Y en segundo lugar, por estar convencido de que el principal obstáculo para la aceptación de su solución negativa del problema lógico de la inducción lo constituye la dominante concepción inductivística del proceso de adquisición del conocimiento, formulado en particular dentro de la tradición empirística y conocida con el nombre de teoría de la mente como tabula rasa. La investigación de Popper sobre el problema de la génesis y del desarrollo del conocimiento se articula esencialmente en dos momentos: una cerrada crítica de la concepción inductivística, denominada también teoría de la mente como recipiente, y la elaboración de una teoría alternativa, la teoría de la mente como faro. El principio fundamental de la teoría inductivística del conocimiento afirma que no hay nada en el intelecto que no haya entrado a través de los sentidos. En otros términos, la mente es una tabula rasa, un recipiente originariamente vacío, y nosotros podemos adquirir conocimiento acerca del mundo solo a través de nuestros sentidos. Estos son las fuentes de nuestro conocimiento, las fuentes o las entradas en nuestra mente, y proporcionan puros datos de información procedentes del mundo exterior. Por lo tanto, el conocimiento es, ante todo, el resultado de la experiencia sensorial, el proceso por el cual, mediante los órganos de sentido, los datos entran en nuestra mente, y consiste en percepciones u observaciones o impresiones sensoriales o datos sensoriales que nos son proporcionados por el mundo exterior, sin nuestra intervención personal. Además de este conocimiento directo y elemental, que es pura recepción de datos, hay también un conocimiento de nivel superior, que va más allá de los datos adquiridos y conecta estos últimos a datos futuros. Consiste en expectativas, creencias, teorías, y se constituye por inducción, o sea, a través de la repetición de observaciones hechas en el pasado. Popper ha esquematizado así los puntos fundamentales, a su parecer radicalmente ingenuos y erróneos, de la teoría inductivística del conocimiento. 1. El conocimiento es concebido como consistente de cosas o entidades parecidas a cosas en nuestro recipiente, como ideas, impresiones, sentidos, datos de sentidos, elementos, experiencias atómicas o, quizá un poco mejor, experiencias moleculares o gestalten. 2. El conocimiento está, ante todo, en nosotros. Consiste en informaciones que nos han llegado y que hemos sabido asimilar. 3. Hay un conocimiento inmediato o directo, o sea, los elementos puros, no adulterados, de información que han entrado en nosotros y aún no asimilados. No podría haber conocimiento más elemental y cierto que este. Sin embargo, tenemos una exigencia práctica de un conocimiento que va más allá de los simples datos o simples elementos, porque aquello de lo que tenemos especialmente necesidad es el conocimiento que establece expectativas, conectando los datos existentes con los elementos futuros. Este conocimiento más alto se establece mediante la asociación de ideas o elementos. 5. Ideas o elementos están asociados si se presentan juntos. Y lo más importante, la asociación es reforzada por la repetición. 6. De este modo establecemos expectativas. Si la idea A está fuertemente asociada con la idea B, entonces el presentarse de A suscita
fuerte expectativa de B. 7. Al mismo tiempo, surgen las creencias. La creencia verdadera es la creencia en una asociación infalible. La creencia errónea es una creencia en una asociación de ideas que, aunque quizás se hayan presentado juntas en el pasado, no se repiten infaliblemente juntas. La concepción inductivística del proceso de adquisición del conocimiento, las tesis según las cuales se parte de la observación y se llega por repetición de observaciones a las teorías, se halla abundantemente presente en la filosofía y es compartida incluso por quien, como Hume, ha mostrado la no validez lógica de la inferencia inductiva. Como se sabe, Hume planteó la cuestión de la validez de la inferencia de observaciones a teorías, de razonamiento que procede de casos repetidos de los cuales no tenemos experiencia, y llegó a la conclusión de que tal razonamiento no está justificado. Él, escribe Popper, trató de demostrar que la inferencia inductiva, todo razonamiento de casos únicos y observables y de lo repetido, a algo del estilo de regularidad o de leyes, tiene que ser no válida. Él trató de demostrar que una inferencia de este tipo ni siquiera podía ser aproximativamente o parcialmente válida, ni tampoco podía ser una inferencia probable. Tenía que ser más bien completamente infundada y seguir siéndolo siempre, independientemente del número de ejemplos observados. Por consiguiente, Hume trató de demostrar que no podemos hacer ninguna inferencia válida de lo conocido a lo desconocido, o de aquello que ha sido experimentado a aquello que no lo ha sido, y por eso, por ejemplo, del pasado al futuro. No importa cuántas veces se haya observado al sol salir y ponerse regularmente, hasta el mayor número de ejemplos observados no constituye aquello que he llamado una razón positiva para la regularidad, o la ley del salir y ponerse el sol. Por eso, no puede ni establecer esta ley ni hacerla probable. Establecida la no validez de la inferencia inductiva, a Hume le restaba por explicar cómo de hecho las personas creen naturalmente en la regularidad. En la formulación de Popper, el problema de Hume es: ¿por qué, no obstante, cualquier persona razonable espera y cree que los casos de los que no tiene experiencia se conformarán a aquellas de las cuales tiene experiencia? Esto es, ¿por qué nosotros tenemos expectativa en las cuales tenemos una gran confianza? La respuesta que Hume da a este problema es, siempre en la formulación de Popper, la siguiente: a causa de la costumbre o el hábito, o sea, porque nosotros estamos condicionados por repeticiones y por el mecanismo de la asociación de las ideas, un mecanismo sin el cual, dice Hume, difícilmente podríamos sobrevivir. También para Hume, pues, aunque no sea lógicamente válida, la inducción es el mecanismo mediante el cual, de hecho, adquirimos el conocimiento. Incluso Hume, afirma Popper, a pesar de su gran descubrimiento de que una ley natural no puede ser probada ni tampoco hacerse probable por la inducción, siguió creyendo firmemente que los animales y los hombres aprenden precisamente mediante la repetición, tanto mediante observaciones repetidas como mediante la formación de costumbres o el refuerzo de costumbres mediante la repetición. Popper está plenamente de acuerdo con la tesis de Hume, según la cual la inferencia inductiva no es válida, pero no comparte en absoluto su concepción inductivística de la adquisición del conocimiento. La idea de que nosotros aprendemos a través de la repetición de observaciones, o que la asociación reforzada por la repetición es el mecanismo principal del intelecto. Para él, en efecto, no existe algo como la inducción por la repetición. La inducción, la formación de una creencia por repetición, no es un hecho, sino una especie de ilusión óptica, un mito. Popper considera la teoría inductivística del conocimiento errónea y confutable en el plano puramente lógico, y con una cerrada argumentación crítica ataca su mismo núcleo central, la idea de la repetición basada en la similitud. El tipo de repetición concebido por Hume no puede ser nunca perfecto. Los casos a los que se refiere no pueden ser nunca idénticos. Puede tratarse solo de casos de similitud. Por lo tanto, se trata de repeticiones solamente desde un cierto punto de vista. Aquello que para mí es una repetición puede no parecerlo a una araña. Por esto significa que por razones lógicas debe haber siempre un punto de vista, un sistema de expectativas, anticipaciones, asunciones o intereses, antes de que pueda darse cualquier repetición.
y este punto de vista, en consecuencia, no puede ser simplemente el resultado de la repetición. Con el fin de una teoría psicológica del origen de nuestras creencias, debemos sustituir la idea primitiva de elementos que son parecidos por la concepción de acontecimientos ante los cuales reaccionamos interpretándolos como parecidos. Pero si es así, y no veo otra posibilidad, entonces la teoría psicológica de Hume, de la inducción, conduce a una regresión al infinito, totalmente análoga a la otra regresión al infinito descubierta por el mismo Hume y utilizada por él para hacer saltar la teoría lógica de la inducción. Por decirlo de un modo más conciso, la similitud para nosotros es el producto de una respuesta que comporta unas interpretaciones, las cuales pueden resultar inadecuadas, y unas anticipaciones o expectativas las cuales pueden no realizarse nunca. Es, por lo tanto, imposible explicar las anticipaciones o las expectativas en base a las numerosas repeticiones como sugiere Hume. En efecto, también la primera repetición para nosotros está basada necesariamente en la similitud para nosotros, y por lo tanto en expectativas que son precisamente aquello que queríamos explicar. Y esto muestra que en la teoría psicológica de Hume hay implícita una regresión al infinito. Sobre la base del análisis lógico, es necesario, por lo tanto, afirmar que la tesis de la primacía de las repeticiones es insostenible y que la hipótesis, la teoría, es anterior a la observación. En suma, que cada observación es una interpretación y presupone siempre un punto de vista teórico, un sistema de expectativas, un cuadro de referencia solo dentro del cual adquiere sentido. Una observación, escribe Popper, está siempre precedida de un particular interés, una cuestión o un problema, en breve, de algo teórico. Así, podemos afirmar que toda observación está precedida de un problema, una hipótesis o como queremos llamarlo, en resumidas cuentas, de algo que nos interesa, de algo teórico o especulativo. Y dado que desde un punto de vista lógico la observación no puede preceder a la teoría, y dada la conjetura heurística, principio de transición, según la cual la misma cosa que sucede a nivel lógico deberá suceder a todos los niveles del organismo. Popper derriba la teoría de la tabula rasa y avanza la propuesta de que, de hecho, en el proceso del conocimiento, la hipóstasis, la expectativa, precede a la observación. Más exactamente, él afirma que todo animal nace con expectativas, con algún conocimiento, que puede también estar falto de fiabilidad, y en este sentido es conocimiento hipotético, pero es, sin embargo, el punto desde el cual el proceso cognoscitivo puede constituirse. Para Popper, las expectativas son disposiciones para interpretar aquello que llega a través de los sentidos, cuasi teorías, theory-like, sin las cuales los datos sensoriales iniciales no conseguirían cristalizar en percepción, experiencia y conocimiento. Para él, además, se debe reconocer que no hay órgano de sentido en el cual no estén incorporadas genéticamente teorías anticipativas. El ojo de un gato que reacciona de maneras distintas a diversas situaciones típicas muestra, en efecto, que en su estructura hay mecanismos preconstituidos, los cuales están en relación con las situaciones biológicamente más importantes entre las cuales debe diferenciar. La disposición para diferenciar entre estas situaciones está preconstituida en el órgano del sentido, y con ella la teoría de que estas y solo estas son las situaciones relevantes para cuya diferenciación debe ser utilizado el ojo. Aquello puede ser absorbido y ante lo cual se ha de reaccionar como input importante, y aquello que es ignorado como irrelevante depende completamente de la estructura innata, el programa del organismo. Pero si los propios órganos de sentido están impregnados de teoría, si nosotros observamos solo aquello que es relevante a partir de nuestras expectativas, entonces se debe decir que la observación es un proceso en el cual desarrollamos un rol fuertemente activo, una actividad guiada por el contexto de las expectativas, que no tenemos una observación como podemos tener una expectativa de sentido, sino que hacemos una observación. En síntesis, a la concepción inductivística del conocimiento, Popper contrapone la siguiente teoría: sin esperar, pasivamente, que las repeticiones dejen su impronta en nosotros o nos impongan regularidades, nosotros tratamos activamente de imponer regularidades al mundo.
Tratamos de descubrir en él similitudes y de interpretarlo en los términos de leyes inventadas por nosotros. Sin esperar las premisas, saltamos a las conclusiones. Estas, a continuación, podrán ser sustituidas si la observación muestra que son erróneas. Al estar basada en consideraciones lógicas, Popper considera que la tesis de la primacía de la teoría sobre la observación es válida para todos los niveles del conocimiento y por consiguiente también para el conocimiento científico. Por esta razón interpreta las teorías científicas no como síntesis de observaciones, resultado de un proceso inductivo, sino como libres creaciones de nuestra mente, resultado de una intuición casi poética, de un intento de comprensión intuitivo de la naturaleza. Desde ese punto de vista, la concepción inductivística del conocimiento científico, teorizada por Bacon y aún hoy ampliamente sostenida, según la cual la ciencia parte de la observación y mediante la inducción llega a las generalizaciones y finalmente a las teorías, aparece como verdaderamente absurda y se impone una imagen alternativa a ella. Delineando esta imagen, Popper escribe: la ciencia no parte nunca de la nada, no puede nunca ser descrita como libre de asunciones. En efecto, a cada instante presupone un horizonte de expectativas, por así decir. La ciencia actual está construida sobre la de ayer y por consiguiente es el resultado del faro de ayer. Y la ciencia de ayer, a su vez, está basada en la de anteayer. Y las más antiguas teorías científicas están construidas sobre mitos precientíficos y estos a su vez sobre expectativas aún más antiguas. Ontogénicamente, esto es, respecto al desarrollo del organismo individual, retrocedemos pues al estado de las expectativas de un recién nacido. Filogenéticamente, respecto a la evolución de la especie, el filum, nos remontamos hasta el estadio de las expectativas de los organismos unicelulares. No hay ningún riesgo de una regresión infinita viciosa, aunque solo fuera porque todo organismo ha nacido con un horizonte de expectativas. La tesis de la primacía de la teoría, la idea de que la observación presupone siempre un punto de vista, un trasfondo, un cuadro de referencia dentro del cual las mismas observaciones adquieren significado, es por lo tanto una regla que vale en todos los niveles del conocimiento, tanto para el conocimiento precientífico como para el científico, para los animales como para los científicos. Entre estos últimos hay una diferencia sustancial no solo por el distinto grado de conciencia que tienen de sus horizontes de expectativa, sino también por el distinto contenido de estos. En efecto, mientras para el animal el cuadro de referencia está determinado por las necesidades del momento, para el científico, en cambio, son determinantes los intereses teóricos, los problemas afrontados, las conjeturas y las teorías que él acepta. A propósito de su concepción, según la cual hay un conocimiento innato, un conocimiento que es a priori respecto a cualquier experiencia observativa, y según la cual nosotros, sin esperar pasivamente que las repeticiones nos impongan regularidades, tratamos activamente de imponer regularidades al mundo. Popper afirma que ella tiene una cierta afinidad con la de Kant, para el cual, en efecto, nuestro intelecto no saca nuestras leyes de la naturaleza, sino que se las impone. Pero, a diferencia de Kant, que consideraba que tales leyes eran necesariamente verdaderas, o sea, que nosotros conseguíamos sin más imponerlas a la naturaleza, él sostiene que nosotros intentamos imponerlas a la naturaleza, pero a menudo fracasamos, porque la naturaleza muy a menudo se opone eficazmente, obligándonos a abandonar nuestras leyes en cuanto confutadas. Nuestras expectativas por encontrar regularidad son pues para Popper lógicamente y psicológicamente a priori, pero precisamente porque pueden quedar frustradas, no pueden ser consideradas válidas a priori. Una vez establecido que la teoría de la tabula rasa es errónea y que hay un conocimiento innato bajo la forma de disposiciones y expectativas, queda por aclarar cuál es el proceso de adquisición del conocimiento, esto es, de qué modo el conocimiento se desarrolla. Hemos visto que las expectativas son lógicamente y psicológicamente a priori, pero no son válidas a priori porque puedan ser frustradas. Pues bien, para Popper, el desarrollo del conocimiento es un proceso en el cual el punto de partida decisivo está constituido precisamente por la frustración de algunas de nuestras expectativas o conjeturas iniciales. Dicha frustración juega un rol extremadamente significativo, en cuanto determina el surgimiento de un problema, de una dificultad
y esto abre las puertas a la elaboración de nuevas conjeturas y por lo tanto a la crítica o a la eliminación de los intentos de solución inadecuados. El modo en que progresa el conocimiento, y en particular el conocimiento científico, afirma Popper, se caracteriza por anticipaciones justificadas e injustificadas, por suposiciones, por intentos de solución de los problemas, por conjeturas. Dichas conjeturas están sujetas al control de la crítica, esto es, a intentos de confutación, que incluyen controles severamente críticos. La crítica de las conjeturas es de importancia decisiva, poniendo en evidencia nuestros errores, nos hace comprender las dificultades del problema que estamos tratando de resolver. Así es como adquirimos un mejor conocimiento del problema y llegamos a estar en disposición de proponer soluciones más avanzadas. La misma confutación de una teoría, o sea, de cualquier intento serio de solución del problema, es siempre un paso adelante, que nos lleva más cerca de la verdad. Pero si este es el modo en que el conocimiento se desarrolla, se puede decir entonces que todo el conocimiento adquirido, todo el aprendizaje, consiste en la modificación y también el rechazo de cualquier forma de conocimiento o disposición que había antes y en última instancia de disposiciones innatas, y que nuestro conocimiento consiste en todo momento de aquellas hipótesis que han demostrado su relativa adaptación, sobreviviendo hasta ahora en la lucha por la existencia, una lucha competitiva que elimina aquellas hipótesis que son inadecuadas. El desarrollo del conocimiento que surge de la descripción de Popper aparece como un proceso semejante al que Darwin llama selección natural. El mismo Popper declara explícitamente que se da una estrecha analogía entre el crecimiento del conocimiento y el desarrollo biológico, esto es, la evolución de las plantas y de los animales, y que hay una conexión entre la teoría de Darwin y la suya, que define como una teoría ampliamente darwiniana del desarrollo del conocimiento, o también epistemología evolutivística. La estrecha analogía entre el desarrollo del conocimiento y la evolución biológica se basa en el hecho de que el método empleado en el desarrollo del pensamiento humano, el método de prueba y error, es fundamentalmente el mismo método adoptado por los organismos vivos en el proceso de adaptación. Se pueden diferenciar tres niveles de adaptación: el nivel genético, el nivel de comportamiento y el nivel del conocimiento objetivo, como por ejemplo la formación de una teoría científica. En los tres niveles, los cambios de adaptación parten de estructuras heredadas, respectivamente, la estructura genética del organismo o genoma, el repertorio innato de posibles formas de comportamiento y las reglas de comportamiento transmitidas por la tradición, las teorías dominantes y los problemas abiertos. Tales estructuras se transmiten siempre por instrucción mediante el código genético o mediante la tradición. A causa de los desafíos a los que ellas están sometidas, se producen, como respuesta, cambios que tienen su origen dentro de la estructura y no son causados por instrucciones procedentes del ambiente. Están, por lo tanto, sometidas a la selección, que elimina los intentos insatisfactorios, los cuales son a su vez transmitidos por instrucción. La teoría del desarrollo del conocimiento, propuesta por Popper, tiene un alcance general y como tal pretende ser una descripción del modo en que de hecho se desarrolla el conocimiento animal, el conocimiento precientífico y el precientífico. De la ameba a Einstein afirma, el desarrollo del conocimiento es siempre el mismo. Intentamos resolver nuestros problemas y obtener, con un proceso de eliminación, algo que aparezca como más adecuado a nuestros intentos de solución. Entre conocimiento humano y conocimiento animal, entre Einstein y la ameba hay, sin embargo, una sustancial diferencia, que consiste esencialmente en el hecho de que el conocimiento humano, a diferencia del animal, puede ser formulado en un lenguaje. Retomando y desarrollando las teorías de las funciones del lenguaje elaboradas por Buller, Popper afirma que además de las otras dos funciones inferiores que pertenecen a los lenguajes animales y que son, inciso A, función expresiva o sintomática, la cual hace posible la expresión del estado interno del organismo que produce los signos lingüísticos, y, inciso B, la función de señalización, que se produce cuando la expresión sintomática del primer organismo libera o evoca o estimula o desata una reacción en el segundo organismo, el cual responde al comportamiento del transmisor, transformando este comportamiento en señal. El lenguaje humano posee muchas otras funciones, entre las cuales son fundamentales
Inciso C. La función descriptiva, que consiste en la capacidad del lenguaje humano de describir un estado de cosas y por lo tanto hacer aserciones que puedan ser factualmente verdaderas o falsas. Y D. La función argumentativa, que permite producir razones y argumentos a favor o en contra de alguna posición descriptiva y que, en cuanto presupone la función descriptiva, ha sido la última en desarrollarse. La emergencia a nivel humano de las funciones superiores del lenguaje es aquello que permite al conocimiento humano diferenciarse del animal. Ante todo, porque la formación lingüística de las teorías permite eliminar las hipótesis inadecuadas sin con ello eliminar a su portador. En segundo lugar, porque permite el desarrollo consciente y sistemático de la actividad crítica hacia las teorías. En efecto, aunque tanto Einstein como la ameba utilicen el método del intento y de la eliminación del error, con todo, a la ameba le disgusta equivocarse mientras que Einstein se siente estimulado. Él busca conscientemente sus errores, con la esperanza de aprender de su descubrimiento y eliminación. Dada esta diferencia, pues, se debe decir más precisamente que el método científico, el de conjetura y confutación, es una variante del de prueba y error, que, como se ha visto, es el método adoptado por los organismos vivos en el proceso de adaptación. La afirmación de que hay un método de desarrollo de los conocimientos podría hacer pensar en la existencia de un camino bien definido, que, recorriéndolo, garantizaría la consecución de resultados válidos. Pero no es así. Como advierte perentoriamente Popper, un método en este sentido no existe.